9 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 45 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les saludo con el informe de situación. En el informe de hoy veremos combates en la zona de Konstantinivka, así como enfrentamientos en otros sectores del frente. Ambas partes están ganando y perdiendo terreno. También veremos cómo un dron ucraniano puede alcanzar fácilmente un objetivo a 60 kilómetros de distancia. Y eso ni siquiera es un dron de fibra óptica. Y por supuesto veremos muchas otras cosas interesantes que ocurrieron hoy y ayer. ¿Y por qué vemos todo esto? Bueno, sobre todo gracias a todos los miembros del canal que aportan uno u otro euro para el canal, para poder brindarles a todos, creo que de la manera más concisa y rápida, noticias sobre lo que sucede en el frente de la guerra en Ucrania todos los días. En este punto, gracias a ustedes, sin ustedes todo esto no sería posible. En la zona de Konstantinivka, los combates continúan con gran intensidad en el suroeste de la ciudad. Las fuerzas ucranianas defienden allí las últimas posiciones de la línea exterior de defensa, así como secciones de la posición del anillo interior, para evitar que los grupos de asalto rusos avancen más hacia las zonas más profundas de la ciudad. Actualmente los combates se concentran en varias áreas clave. El terreno de los invernaderos entre Idenivka y el borde occidental de Berestove, las ruinas de una gasolinera de metano a lo largo de la antigua H20, así como un complejo de edificios de una escuela vocacional agrícola en el sur de la ciudad. Por supuesto, también he marcado estas tres áreas para usted en el mapa de situación. La situación es especialmente crítica en la zona del complejo de invernaderos. Ahí, las fuerzas rusas lograron meterse entre dos secciones defensivas ucranianas y ocupar gran parte del terreno. Esto creó una brecha justo en la unión de dos unidades. Como resultado, las fuerzas rusas también pudieron llegar a zonas residenciales adyacentes y realizar los primeros avances hacia los barrios occidentales de la ciudad. En la zona de la estación de servicio de metano, la situación de combate es confusa. Después de los contraataques ucranianos, las líneas allí se han mezclado parcialmente. Las fuerzas rusas controlan la mayor parte de Berestov, mientras que las unidades ucranianas restantes siguen manteniendo algunos puntos de resistencia en las franjas de bosque adyacentes y directamente en la gasolinera. Los intentos de recuperar la localidad han fracasado hasta ahora. Sin embargo, la situación parece algo más estable en el sur. En el sector sur de la defensa, las unidades ucranianas siguen manteniendo una posición importante alrededor de los edificios de la escuela técnica. Los combates aquí ya llevan semanas. Los ataques rusos ahora se intensifican a lo largo de la vía férrea, después de que los avances directos fueran rechazados anteriormente. Poco a poco, las fuerzas rusas se acercan a los edificios exteriores del complejo a través de las franjas de bosque aseguradas. En general, se muestra una imagen en la que la defensa ucraniana sigue resistiendo, pero cada vez está más superada. Las fuerzas rusas logran avanzar entre secciones individuales y romper la línea, como podemos ver bastante bien aquí en el mapa. Entonces, los rusos están poniendo mucha presión sobre los ucranianos, pero en otros sectores del frente la situación es algo diferente. En la zona alrededor de Stepmohorsk actualmente se acumulan indicios de avances ucranianos que están reduciendo cada vez más el margen de maniobra de las fuerzas rusas. No se trata de una gran ruptura, sino de movimientos que van cerrando el espacio paso a paso. Eso ahora se está volviendo un poco más evidente. Ya lo hemos revisado en los últimos informes de situación. Aquí hay una pequeña actualización al respecto, porque las unidades rusas se encuentran en posiciones donde su libertad de movimiento está muy limitada. Sobre todo, esta zona aquí entre las dos direcciones de ataque ucranianas es la que se menciona en particular. Los caminos se vuelven más estrechos, las posibilidades de escape disminuyen y, sobre todo, el suministro se vuelve más difícil de mantener. Ese es el punto en el que la dinámica cambia. No por un solo golpe, sino porque las unidades son empujadas poco a poco a posiciones desfavorables, ya que los ucranianos obviamente quieren casi cercarla. Se supone que el suministro en el lado ruso ya se detuvo hace algunos días. Entonces, si el suministro se detiene y los movimientos se vuelven más arriesgados, las pérdidas aumentan más rápido y al mismo tiempo disminuye la capacidad de reaccionar de manera coordinada. Por otro lado, los ratones y las ratas que son acorralados también muerden con más fuerza. Creo que, si se toma en cuenta el limitado margen de maniobra de personal del lado ucraniano, un cerco y el posterior aislamiento para dejar sin suministros a las unidades rusas, sigue sonando mucho más conveniente y probable que combatirlas por la fuerza. Eso ahorra bajas propias, pero cuesta tiempo y también podría darle al enemigo la oportunidad de romper el cerco o reforzarse de otra manera. Actualmente parece que el lado ucraniano está ejerciendo precisamente esa presión, mientras que Rusia se ve obligada a reaccionar en lugar de marcar el ritmo por sí misma.
porque los rusos, justo antes de que los ucranianos comenzaran aquí con sus ataques de flanco y contraataques, intentaron avanzar ellos mismos a lo largo de este cuerpo de agua para llegar aproximadamente a esta altura. Y entonces estarían en el flanco de la nueva línea de defensa ucraniana que se ha estado construyendo aquí durante casi 2 años, y con eso la amenazarían directamente. Un poco más al suroeste, precisamente en esta zona, justo en el punto marcado con la chincheta azul. Así que estamos aquí en el Oblast de Jersón, al norte de Crimea. Y en esa chincheta azul, un dron Bulava ucraniano alcanzó un vehículo militar ruso a unos 60 kilómetros del frente. Las grabaciones muestran el impacto directo y la destrucción del vehículo. La distancia es aquí el punto clave. 60 kilómetros detrás del frente significa que el objetivo no estaba en la zona de combate inmediata, sino en un área que normalmente se considera relativamente segura para movimientos logísticos. Y ahora, uno de los 2 maxis que conozco que están en Ucrania seguramente me va a regañar. Y conocen la situación por sí mismos, porque estar a 60 kilómetros del frente ya no es seguro. Sin embargo, hasta donde sé, eso no debería ser lo normal. Entonces, claro, antes se decía que estar a 20 kilómetros del frente era seguro. Primero eran 40, luego llegaron los drones de fibra óptica, y rápidamente llegamos a 60 u 80 kilómetros, pero si lo reducimos al número de ataques, creo que todavía es posible decir con relativa seguridad si indico una distancia de 60 kilómetros, pero sigamos hablando de drones. En un combate sobre un territorio ocupado, se produjo un enfrentamiento directo entre un sistema ruso de defensa antiaérea Tor y varios drones ucranianos FW-2. El primer dron captó con su cámara el lanzamiento de misiles interceptores, pero poco después fue derribado por ese mismo misil. También un segundo dron pudo ser interceptado, así que al principio la defensa antiaérea parecía tener éxito. Sin embargo, lo decisivo fue el análisis de las imágenes en vivo. Los 2 primeros drones proporcionaron suficientes datos para identificar la posición del sistema antiaéreo Tor. Un tercer dron pudo ser dirigido específicamente después de eso, prácticamente regresó para un nuevo ataque y también impactó el sistema con precisión. Incluso cuando algunos drones son interceptados, como pudimos ver aquí, a menudo todavía proporcionan información crucial para el siguiente ataque. De ahí surge precisamente este efecto. La primera ola explora, la segunda ataca y la tercera impacta. No estamos hablando aquí de una sobrecarga masiva del espacio aéreo, algo que también deberíamos temer en Europa si alguna vez nos encontramos en un conflicto contra una potencia de drones, de modo que entonces cualquier sistema de defensa aérea se vería sobrepasado y no podría interceptarlo todo. Aquí estamos hablando de 3 drones individuales que estaban operando uno tras otro y ni siquiera al mismo tiempo en esta zona, y aún así lograron destruir un sistema de defensa aérea. Hay declaraciones que uno revisa 2 veces, no por la información en sí, sino por la fuente. Un hombre como Pavel Gubarev, exgobernador popular en Donbass, claramente del lado ruso, habla abiertamente de que el número de soldados rusos caídos podría haber superado la marca de 1 millón. Aquí no estamos hablando de bajas en general, sino de soldados caídos, es decir, excluyendo a los inválidos. Y no lo dice en una gran declaración, sino más bien de manera casual, más como, sí, eso podría ser bastante acertado. A eso se suma la observación de que hay cientos de bajas diarias, miles al mes, tal vez incluso decenas de miles, si simplemente se hace un cálculo rápido. Ahora, por supuesto, no se pueden verificar estas cifras de inmediato. Provienen principalmente del lado ucraniano. Sin embargo, ahora personas bastante conocidas del lado ruso están hablando de ello. Entonces, lo interesante es nuevamente lo que dice y sobre todo quién lo dice. Cuando tales magnitudes provienen de fuentes ucranianas, a menudo se clasifican como propaganda o sesgo. Pero cuando alguien de ese entorno prorruso de repente plantea tales dimensiones, adquiere una calidad completamente diferente. Y ese es precisamente el punto. Incluso si la cifra no es correcta, la declaración muestra en qué magnitudes se está pensando ahí ahora. Ya no en magnitudes altas ni muy altas, sino en rangos que hace unos años se habrían descartado por completo. Rusia y Ucrania han intercambiado nuevamente los cuerpos de soldados caídos. Según información rusa, se entregaron 1,000 cuerpos de soldados ucranianos, mientras que Rusia, a cambio, habría recibido 41 cuerpos. La parte ucraniana confirma la recepción de los 1,000 cuerpos, pero enfatiza que la identificación aún está pendiente. Los médicos forenses están revisando actualmente si realmente se trata de soldados ucranianos antes de entregar los cuerpos a sus familias, porque en un intercambio hace un año, los rusos también entregaron simplemente a sus propios caídos y los intercambiaron por la misma cantidad de caídos rusos del lado ucraniano. Y eso es precisamente lo que ahora se debe verificar. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algen Crew. Un agradecimiento especial al teniente coronel Reneke.
Por supuesto, ya terminó con Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like, comentarios y hasta el próximo informe de situación.